¿Quieres escuchar el relato de una mamá con diabetes gestacional? ¿Quieres saber cómo usó hipnoparto para dar a luz a su bebé? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Serena sobre su parto. Antes de empezar con el episodio de hoy, quiero recordarte algo importante. Si estás embarazada y quieres que tu pareja realmente sepa cómo acompañarte en el parto, qué hacer, qué decir, cómo sostenerte, cómo ayudarte a mantener la calma, el curso grupal de hipnoparto que hacemos con Neus es una oportunidad preciosa. Las próximas fechas son 21 y 22 de marzo y después el 27 y el 28 de junio. Son 2 días muy prácticos donde no solo os lleváis información clara y basada en evidencia, sino herramientas reales, respiraciones, visualizaciones, recursos para el dolor, comprensión de la fisiología y, sobre todo, confianza. Además, compartirlo con otras parejas crea algo muy especial. No os sentís solos en el proceso. El hipnoparto no es algo raro, es entender cómo funciona tu cuerpo, reducir el miedo y activar todo lo que ya está diseñado para que el parto fluya mejor. Tienes toda la información en la descripción del episodio. Reserva tu plaza ya. Hay algo de lo que casi nunca se habla durante el embarazo y es lo que pasa después. El miércoles 25 de febrero a las 2 de la tarde, hora Madrid, daré la masterclass gratuita Tu Mejor Posparto, un espacio pensado para prepararte de verdad para esa etapa tan intensa y tan transformadora. Tanto estás embarazada y quieres informarte con tiempo sobre la lactancia, la recuperación física, emociones, sueño del bebé o cómo cambia la relación de pareja, esta sesión es para ti. Y si ya estás en pleno posparto, con tu bebé en brazos y sientes que te habría gustado saber más o simplemente necesitas orden y claridad, también es para ti. Porque el posparto no se improvisa, se puede preparar. Te dejo el enlace para apuntarte en la descripción de este episodio. Antes de empezar el episodio de hoy, quiero compartirte algo que me hizo reflexionar mucho. ¿Sabías que los primeros 1000 días de un bebé, desde la concepción hasta los 2 años, son clave para su salud y bienestar durante toda la vida? Y sin embargo, en esos mismos 1000 días, muchas madres y también padres se sienten más estresadas, solas y desbordadas que nunca. Jolt, la marca de cochecitos que me acompañó con mis peques, hizo un estudio global en 8 países y los resultados fueron claros. 8 de cada 10 madres y padres dicen sentirse estresados a menudo. Cansancio, presión social, consejos no pedidos, preocupaciones, los gastos, todo se acumula y muchas veces sentimos que no estamos haciendo lo suficiente. Por eso, Jules decidió que no bastaba con diseñar cochecitos bonitos y funcionales. Su misión es dar un comienzo prometedor a cada bebé y también hacer que la maternidad y la crianza sean más llevaderas. ¿Cómo? Creando cochecitos cómodos, duraderos, sostenibles y pensados para las necesidades reales de las familias, pero también mostrando una imagen auténtica de la maternidad, dando voz a las emociones reales, colaborando con iniciativas sociales y recordándonos que no estamos solas. Porque cuando una madre se siente escuchada, apoyada e informada, puede ofrecer a su bebé lo más importante, un entorno estable, amoroso y lleno de calma. Y muchas veces ese apoyo empieza con algo tan simple como un yo también. Así que si estás buscando un carrito que te acompañe de verdad, en lo práctico y en lo emocional, te invito a descubrir más sobre Joolz. Se escribe Joolz. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Gracias Joolz por patrocinar este podcast. También quiero dar las gracias a Freshly Cosmetics por patrocinar este espacio. Y es que si algo tengo claro y lo veo cada día acompañando mujeres es que nuestro cuerpo y nuestra piel no son iguales en todas las etapas de nuestra vida. Cambian con el embarazo, con el posparto, con el cansancio, con las hormonas, con la edad y también con todo lo que vivimos. Freshly parte justo de ahí, de entender que no es una marca para un momento puntual, sino un aliado que te acompaña a lo largo de las distintas etapas de tu vida. Con fórmulas de dermocosmética con más de un 99% de ingredientes naturales, eficaces, respetuosas y aptas para embarazo, lactancia y pieles sensibles. Y algo que me gusta especialmente es que Freshly une ciencia y naturaleza, con una mirada muy clara. Cuidar la piel también es una forma de autocuidado y bienestar, especialmente en etapas tan intensas como la maternidad. Un producto de Freshly que quiero mencionar porque sinceramente me está acompañando mucho en este embarazo es el Hyaluronic Energy Body Serum de Freshly Cosmetics. Al final del día, aunque siempre he tenido embarazos muy buenos, el cuerpo nota el cambio. Piernas cansadas, sensación de pesadez, algo más de retención de líquidos. Yo lo uso algunas noches antes de ir a dormir y aprovecho para que sea mi marido quien me dé un masaje en las piernas. Tiene un efecto frío muy agradable y en mi caso me ayuda a relajar las piernas, mejorar la sensación de circulación y evitar esas rampas tan molestas
siestas de la noche. Más allá del producto en sí, esos momentos de pausa y de cuidado compartido mejoran muchísimo la experiencia del embarazo porque el cuerpo también necesita atención y descanso. Si quieres descubrir este producto o conocer toda su gama, puedes visitar freshlycosmetics.com. Gracias Freshly por acompañarnos también en estos pequeños grandes cuidados del día a día. Bienvenidas al episodio número 140 del podcast Tu mejor parto de My Baby, My Birth. Hoy tenemos con nosotras a Serena, que nos va a contar su relato de parto. Hola Serena, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, a ti. Un placer estar aquí. Sí, al otro lado, ¿no? Porque lo has escuchado en casi todos los podcasts y ahora estás tú contando tu historia. Sí, un montón. Ha sido súper útiles. Qué sí. guay. Tú te leíste el libro, utilizaste la app ONA, te escuchaste todos los podcasts, alquilaste la TENS, que no utilizaste, después ya nos cuentas Sí. mejor. Pero vamos, que ibas cargada con un montón de recursos para el parto. Si te parece, empezamos por el principio y nos cuentas si fue un embarazo buscado, cómo fue esta búsqueda. Sí, fue un embarazo buscado y esperado porque realmente es el segundo embarazo en el sentido de que el primero acabó en aborto. Entonces, Leo el niño es un bebé arcoíris para nosotros y fue bastante esperado porque después del aborto básicamente me hicieron una prueba y acabé descubriendo que tenía papilomavirus. Entonces me tuvieron que hacer una conización, una operación y me dijeron que no podía quedarme embarazada, tenía que esperar por lo menos un año después de la operación. Entonces tuvimos que esperar más tiempo, a pesar de que teníamos ganas ya de intentarlo de nuevo. Y bueno, nos dieron, decimos así, el alta en enero de este año. Ahí lo intentamos ya, a pesar de que teníamos un viaje programado para Brasil y ahí también mil dudas porque Brasil es un país donde, bueno, hay problemas de Zika y entonces ahí pensando, joder, esperamos no pillar el Zika porque si no ahí también teníamos que haber esperado otros 6 meses o un año para evitar malformaciones y eso, pero bueno, nos fuimos igualmente 2 meses y nada, a la vuelta ya fue cuando prácticamente concibimos a Leo. Fue bastante rápido, tanto esta vez como también la primera vez. Normalmente después de 2-3 meses ya como que salió el test positivo. Pero bueno, ya sabes, ¿no? Como es un bebé arcoíris, cuando lo descubres vas un poco a poco, no es la misma felicidad rebosante de la primera vez, porque sabes que esa felicidad podría, no sé, desvanecer de momento mañana como ahora. Y tanto que cuando lo descubrimos, pues básicamente lo descubrí porque no llegaba la regla y el primer día fue como, bueno, seguro que llega, ¿no? Porque ya estaba con la mentalidad como imposible que sea ya, ¿no? Y tanto que ese día fuimos al cine, me comí un bocadillo con jamón, tomé cerveza y tal, no tenía síntomas como que era un embarazo. Al revés, la primera vez sí que tenía todos los síntomas, pero esta vez como nada. Entonces dije, bueno, esta vez tampoco ha funcionado. Pero no, entonces el segundo día como que hicimos un test, pero tampoco fue con con el primer pis del día y bajó mi chico a la farmacia, compró el test, subió, eran como las 10 de la mañana y hice el test, pero yo estaba muy nerviosa, no quería desilusionarme otra vez y entonces hice el test, pero se lo dejé a él. Vale. Digo, mira tú y ya me dices qué pasa, ¿no? Y yo mientras tanto me mantenía ocupada en la cocina haciendo cosas, pero estaba con la oreja ahí pendiente a ver si él decía algo, ¿sabes? Como un grito de felicidad o algo así. Y no pasaba nada, no decía nada. Y yo, madre mía, pues verás que es otro negativo. Y entonces y me dice, vente. Entonces me fui al baño a ver y dije, es que no sé qué es, porque la segunda línea era como muy débil. Vale. Y dije, bueno, pues entonces no es, ¿no? Porque la primera vez fue como súper evidente y esta vez era como, no sabemos. Entonces, nada, ahí lo dejamos, seguimos trabajando. Nosotros trabajamos los dos online desde casa y él se fue al gimnasio, pero antes de irse al gimnasio pasó por la farmacia donde había comprado el test, le enseñó la foto del test a la chica y la chica sin duda dijo, sí, aunque sea muy leve, Sí.
pero es un embarazo. Entonces él subió, me lo dijo y nada, lo celebramos y ahí, bueno, pues poco a poco, ¿no? La primera vez era, o sea, los primeros días fue como muchos sentimientos de altibajos, como sí lo es, pero hay que esperar a la ecografía a ver si hay que latido, porque la primera vez, por ejemplo, no hubo latido Mm, y ahí fue una lucha fría y tardé muchísimo en sanar claro, ese aborto porque acabó mal, vamos. Y, y esa vez no quería repetir lo mismo, a pesar de que mentalmente, bueno, ya estaba más preparada que la primera vez, ¿no? claro. Te Eh, proteges, normal, sí. Sí, pero bueno, fue el día de la cita, de la primera ecografía y nada, justamente, bueno, a ver, había latido, lo que pasa que ese día había obras fuera de la clínica, entonces no se escuchaba muy fuerte ese latido, era como muy débil, entonces yo seguía poniendo en duda de que, a ver, pero este niño está ahí, no está ahí, era demasiado pronto y tal, pero el ginecólogo y mi chico me dijeron que sí, que esta vez va, esta vez para adelante. Y entonces ahí, pues nada, empezamos a compartir la noticia con la familia, todo siguió fenomenal, luego el embarazo súper bien. Qué guay. Bueno, ya va muy bien que cuentes esto, ¿no? Porque al final es bastante normal que no lo hace más fácil que haya abortos, ¿no? En este primer trimestre. Mm, Creo que la estadística es como un 20-25%, o sea que pasa bastante a menudo, lo que pasa es que no se cuenta. Entonces, ya, cuando te pasa es como que, wow, no te lo esperas, ¿no? Entonces, como dices, cuando te ha pasado una vez, lo has vivido en tu propia piel, pues ya vas más precavida en la siguiente, que no es que sí. tengamos que ir con miedo, pero sí que es esa precaución de decir, bueno, pensar en positivo, pero saber que a veces ese primer trimestre pues que pueden ocurrir cosas, ¿no? Exacto, sí. Sí, bueno, pues eso seguro que ayuda a otras mujeres que les ha pasado y que se sienten pues también más acompañadas. Vale, entonces ya aquí ya era como que, ok, tengo la eco, ¿no? Ya hemos pasado el primer trimestre más o menos y entonces ¿cómo viviste el resto del embarazo? Bueno, la verdad que ha sido un embarazo de 10 porque aparte alguna náusea así la semana entre las 8 y las 10, pero el resto súper bien. Yo seguía teniendo energía, tanto que seguía haciendo deporte, iba a nadar hasta casi el octavo, o sea, nadé hasta el octavo mes, haciendo siempre un montón de ejercicios, viajamos y nada, la verdad que muy bien. La única ducha fría sí que tuve fue un poco cuando me descubrieron diabetes gestacional Mm, y fue una ducha fría porque yo la asociaba como a malos hábitos sí, y decía, joder, pero si soy deportista, ¿cómo bien? ¿Cómo es posible que tengo diabetes sí. gestacional? Y encima me lo dijeron por teléfono y como nivel un poco acusatorio, como no, ahora tienes que empezar una dieta, tienes que cuidarte mejor, como si antes no lo estuviera haciendo. Y la verdad que ahí me vine bastante abajo porque me sentía muy culpable Ah, de tenerlo, y para ¿no? nada, Y ¿no? ahí me vino para nada, me vino súper bien escuchar tu podcast que cuando trataste de este tema, porque ahí entendí bueno, que a ver, que no era yo la culpable, que se podía solucionar que luego fue un diabetes súper controlado, ¿eh? Y no pasó absolutamente nada y no fue un Mm. embarazo de riesgo ni nada. Pero claro, cómo te tratan y tal, pues, sabes, yo estuve, o sea, la primera semana lo pasé un poco mal y encima que tenía que medírmelo siempre y entraba en ese estado de ansiedad, como a ver si ahora es alto, a ver si no es alto, encima siendo italiana, a ver, yo comía bastante carbohidratos como pasta y eso, vamos, te lo sube muchísimo. Claro. Entonces ahí sí que tuve que tener más cuidado, pero bueno, tampoco la dieta que ofrecían ellas era, o No, sea, por ejemplo, me daba risa, por ejemplo, que me decía, o sea, empecé a comer galletas Marías, ¿sabes? Esa dieta o algo de atún, y digo, pero supuestamente no debería comer esas cosas, eso no es más sano de lo que yo qué comía fuerte. antes, Eso es ¿no? muy fuerte y creo que Paula Lavandera lo habla ¿no? En el Lo episodio, trató, sí, sí, porque las dietas están súper desactualizadas, que dices, están como detectando muchas más mujeres con diabetes que
ok, será que hay más mujeres que tienen y también está muy bien que lo podamos detectar porque sí que puede llevar a más problemática, ¿no? Pero también los rangos se han ampliado, es decir, que a lo mejor estás en el rango de abajo, sabes que igual estás ahí en el límite de decir, bueno, lo es o no lo es. Pero bueno, Sí, digamos que sí. Pero es que no, la dieta que te dan es como súper desactualizada y realmente no te ayuda nada de tanto, no tiene risa. nada, no, ningún sentido. Sí, y efectivamente, como tú dices, o sea, yo tenía algunos valores, pero muy poco por encima del valor límite, pero ya estaba como fuera. Entonces, como estaba clasificada con diabetes Claro. gestacional, pues ya tenía que empezar todos los controles, más analíticas, etcétera, etcétera. Pero bueno, luego lo llevé bien, fue acostumbrarse a ir siempre con el cacharrito ahí para medirte la glucosa en la sangre El y ya glucómetro. está, ¿sabes? Sí, pero por el resto todo bien y eso, y no perjudicó luego el parto ni nada. Y el Genial. bebé nació bien y no tenía problemas de líquido amniótico ni nada, o sea que Vale, genial. perfecto. No, si es que al final es eso, también nos entra un poco el miedo cuando te dicen una noticia así, porque ya piensas también no me van a dar opciones, ¿no? Los riesgos, etcétera. Pero es que en realidad es eso, si al final la tienes controlada y cambias un poco los hábitos y tal, puedes hacer lo mismo, ¿no? Que si no la tuvieras realmente. Lo único que tienes que tener ese control durante el embarazo, que es un poco rollo, pero bueno, después ya está, cuando has Sí. parido ya seguro que te gozaste algún, no sé, un plato de pasta bien grande o lo que te apeteciera, ¿no? Sí, 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 totalmente. A ver, lo de la pasta realmente sabía que si comía pasta o pizza, cosa que no podía evidentemente evitar, luego tenía que pegarme un buen paseo. Vale, Entonces lo encajaba ahí para luego tener tiempo, luego paseaba como media hora y luego ya bajaban los valores otra vez y en todo orden. estaba bien. Era Mm, simplemente, sí, y fue un viaje también interesante porque así conocí mejor mi sí, cuerpo, supe o sea, cómo bajar esos valores, cosas que sigo teniendo en cuenta ahora, a pesar de que ahora ya nada, no hay control ni nada, y el bebé no tiene. Luego le hicieron también a él la prueba, nada más nacer, y no tiene tampoco diabetes, o sea que al genial. final todo salió bien. En cuanto al parto, ¿cómo te preparaste? ¿Te leíste mi libro? ¿Fuiste a algún tipo de preparación? ¿Y cómo te sentías pensando en el parto? La verdad que desde que descubrimos que estábamos embarazadas, la primera visita que tuve con la matrona, ya le pregunté, porque me gusta mucho leer, le pregunté qué libros recomendaba para prepararse al parto y bueno, el embarazo y todo el resto, ¿no? El posparto y tal. Y ella mencionó el hipnoparto, entonces fue gracias a ella que te descubrí, porque entonces ya busqué el libro y del libro pues me enteré de que tenías la app, del podcast y todo eso, ¿no? Entonces me preparé ya desde prácticamente el segundo trimestre. El libro tuyo lo leí dos veces, segundo trimestre, pero luego se me olvidó todo y luego ya en el tercer trimestre volví a leer la parte que me interesaban, ya cuando nos estábamos acercando al parto, ¿no? Y se lo leyó también mi pareja, o sea que fue todo muy útil. Y bueno, mi preparación fue tanto a nivel físico como mental. Entonces, a nivel físico, pues seguía haciendo ejercicios y ya muchos ejercicios de suelo pélvico, de pelota, porque gracias al libro, pues me enteré que es mejor estar en movimiento. Entonces, hay muchísimos ejercicios también pues también había leído que, bueno, que para facilitar la apertura de cadera, pues un montón de squat, de sentadillas, mucho ejercicio de piernas, suelo pélvico y tal. Y a nivel mental, pues yo siempre he practicado, bueno, llevo años practicando yoga y meditación, entonces pues me ayudó muchísimo las visualizaciones, y ya casi al final bueno, el último trimestre fue más de repetirme mantras para que todo saliera bien y para que tanto yo como el niño estuviésemos preparados para el día de parto, o sea que fue un pack completo. ¿Cuándo te pusiste de parto y cómo empezó todo? Yo empecé el seguimiento del embarazo tanto en la sanidad pública como privada y nos dieron dos fechas distintas de posibles de parto, ¿no? Vale, Según la privada era el 24 de diciembre y según la pública era el 26 de diciembre. Pues ninguna de las dos vale. luego acertó. Navidad. El tema cuál es que, bueno, fue más, perdón, bueno, habían como 4 días de diferencia, ahora no me acuerdo bien, sí. El tema es que cuando ya empiezas a entrar a la semana 41 te ponen presión
presión para el tema de la inducción, ¿no? Entonces decidimos al final seguir con la privada, pero la privada supuestamente yo salía como de cuenta la semana 41 ya, o sea, me querían inducir el 1 de enero y yo le dije que no. Y porque según la pública tenía como 4 días más de margen. Y ahí, pues, los últimos controles con monitores, no sé, pusieron bastante hincapié, bastante presión, utilizando también términos un poco miedosos como pérdida gestacional, como que ponía en riesgo el niño, no sé, parecía como que estaba poniendo en riesgo mi propia vida y la del niño, y Sí. que no podía ni llegar a la semana 42, que no podía, también por temas legales y tal. Eso no es verdad, temas legales. Vaya invención, se sacaron de la manga, ¿no? Sí, sí, como que no podían, para cubrirse las espaldas, como Sí, que sí, tenía sí. que ser máximo ese día, ¿no? Y entonces ahí cuando sacamos el comodín de la pública y viendo que era como, según la Ramón y Cajal, pues podía aguantar unos días más, porque según ellos la semana 42 iba a ser un poquito más tarde, Claro. ¿no? Entonces ahí pues ganamos unos días y Bien. ganamos, o sea, programamos el 5 de enero. Ahí esos últimos días lo pasé un poco con bastante nerviosismo porque sabía Claro. que, o sea, empezaba mi countdown, ¿no? Mi cuenta Sí, sí, atrás sí. y ahí es como hablándole al niño un montón, diciéndole, oye, ya sé que estás listo, yo estoy lista, mi cuerpo está listo, hay que empezar esto antes porque si no vamos a sufrir los dos, ¿sabes? Además, yo tuve como algunos pódromos una semana antes de ponerme de parto, pero como era mi primer embarazo, tampoco sabía si eran de verdad pódromos o no, porque luego iba a los monitores y no pasaba absolutamente nada, no veía ninguna Mm. contracción. Y entonces puse en duda de que efectivamente eran de verdad o no. Bueno, total, que pasé todas las navidades en plan, quizá ahora, quizá no, y al final, pues casi al final empezaron las contracciones de verdad. Fue la mañana del 3 de enero, a las 6 de la madrugada, como que me levanté de la cama de repente con la sensación de que me estoy meando encima. Tanto que se lo digo a mi pareja como que me meo, ¿no? Preocupada de ensuciar toda la cama. Y voy al baño y veo que no podía controlar ese pis. Entonces dije, quizá esto sí que empieza a ser, ¿no? La ruptura de bolsa y empieza a ser el parto. Y entonces me acordé un poco todo lo que había leído en el libro y escuchado en los podcasts tuyos y pues pasé del váter al bidet para controlar el color y vi que era un color rosado. Entonces dije, bien. No es meconio. Y entonces luego me toqué la frente y digo, vale, no tengo fiebre. Empecé a notar movimientos del niño y digo, vale, y el niño está bien. Y digo, bueno, pues esto ha empezado y tenemos 12 horas o más, pero bueno, 12 horas me propuse de estar tranquila en casa a ver si empezaban las contracciones. Y lo celebré, la verdad, con mi pareja porque dije bien, porque sabíamos que entonces o sea, estábamos evitando la inducción programada y estaba feliz porque también quería que fuese el niño a elegir el día de nacimiento, no que fuera el hospital a elegirlo, ¿no? Y entonces volví a la cama, sabía que tenía que estar tranquila, liberar oxitocinas a saco, ¿no? A tope, pero bueno, luego fue imposible dormirme bueno, ya empiezan mil pensamientos, ¿no? Y entonces me puse a meditar, eso fue mi mantra, en plan, yo estoy lista, mi cuerpo está listo, el niño está listo. Y Mm. ahí empezaron poco a poco las olas y utilicé tu aplicación de ONA que vino súper bien porque te dice cuándo tienes la ola, cuánto tiempo pasa de una ola a la otra, porque luego, claro, pierdes la connotación del tiempo, ¿no? Y al principio eran como cada 20 minutos o así, y además no eran muy definidos, o sea, era muy difícil para mí entender cuándo empezaban y cuándo acababan, Vale, quedan pero suaves. sí que notaba como el pico, ¿no? Sí. Y con la aplicación luego siempre hacía las respiraciones bueno, que tú guiabas en la aplicación y me vino súper bien. Entonces, por eso en ese instante dije, vale, pues puedo controlarlas con la respiración y,
Y dije, bueno, me espero, porque alquilé también la máquina TENS, pero en ese momento digo, bueno, de momento con las respiraciones súper bien, ¿no? Y pasaron las horas, llegó la hora de la comida, comimos y tal. Yo estaba muy tranquila con la pelota, me había hecho también una playlist en Spotify con las canciones y estaba entrando poco a poco en lo que se llama, ¿no?, el planeta parto. Y mientras tanto mi chico estaba ahí mirando, en plan no sabiendo ya qué hacer, porque habíamos hecho la maleta del hospital, había limpiado la casa, había hecho la comida y yo seguía ahí y habían pasado solo 6 horas y yo le dije, no, no, yo puedo aguantar mucho más, sigo notando el niño, no tengo fiebre, todo está saliendo bien, no hay urgencia para ir al hospital, yo Mm. quiero aguantar lo máximo posible en casa. Y entonces le dije, bueno, si no sabes qué hacer, digo, pues ponte a hacer el caldo, como el día anterior había comprado Ah, pollo así, digo, bueno, pues haz el caldo que así nos viene bien para cuando volvamos luego del hospital. genial, dale, está muy Y bien ocupar a los hombres, porque a veces si exacto, no, sí, 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 se exacto. preocupan, sí. Y nada, por la tarde ya empezaron a ser más cortitos, o sea, cada 10 minutos y sobre las 4 de la tarde cada 5 minutos, 3, aunque no era, o sea, cambiaban un poco, ¿no? Sí. Pero ya se estaban acercando y ahí como ya también se estaba acercando las 12 horas, pues dijimos, bueno, vamos al hospital. Y el trayecto en el hospital fue muy tranquilo, yo muchas veces con los ojos cerrados, siempre con la música, con mi mantra, muy focalizada en lo que estaba pasando en mi cuerpo y también las visualizaciones de a cada ola que llegaba, pues yo visualizaba como mi vagina que se abría, ¿no? Para poder, no sé, mentalmente ya empezar esa fase, ¿no? Y llegamos al hospital tranquilamente, tanto que yo podía andar y llamaron a un celador para llevarme arriba con la silla, pero dije que no, que puedo andar. A pesar de, bueno, de cuando llegaba la ola tenía que parar, sujetarme a mi chico y volver a la respiración, ¿no? Y en el momento del ingreso, pues me pusieron los monitores y llegó la ginecóloga que bueno, yo no tenía ninguna ginecóloga en plan así que me hiciese el seguimiento en plan fija, ¿no? Ahí llegó una ginecóloga que no conocía, muy maja, pero me dijo que tenía que hacerme un tacto. Yo dije que no quería ya el tacto ya así. Y me dijo, pero bueno, es que no podemos ingresarte sin saber en qué situación estás. Entonces dije, vale, pues ahí cedí. Y dije, vale, hacemos un tacto, pero no quiero que sean tactos rutinarios porque sabía que había riesgo de infección y más teniendo una rotura de bolsa. Em, entonces llegamos como a una negociación así de que fuesen pues no cada 2 horas, sino cada 4 horas. Y además le dije, oye, como es mi primer tacto, por favor seas amable y sobre todo en el sentido de también a nivel anímico, a nivel mental, que Sí, que no te digas solo estás de uno o no estás de... Sí. exacto, exacto. Y digo, por favor, ten cuidado al lenguaje, ¿no? Y ella, la verdad que fue súper Ah, maja, qué bien. porque tuvo mucha delicadeza y luego me dijo, bueno, estás de 1 centímetro y muy bien, y tienes el cuello borrado. Y la verdad que lo dijo como si fuera, como si estuviera dilatada de, no sé, 10 centímetros. Lo hizo súper bien. Y la verdad que Qué ahí también bien. estuvimos muy, muy, muy felices porque yo también pensaba, digo, vale, pues si ya estoy dilatada, pues entonces no había evitado que me rompiesen ellos la bolsa, había Sí. evitado la prostaglandina, o sea que ya estaba en plan, wow, muy bien. Y entonces me ingresaron. Nos pusieron en una sala que la misma donde, o sea, fue la sala de la dilatación y luego del parto, la misma, y entregamos nuestro plan de parto y la verdad que lo respetaron bastante bien porque había pedido poca gente, luz tenue y bueno, bastante respeto, ¿no? Y fue así. Nosotros además llevamos como una luz roja Ah, muy bien. que muy chico preparado como la sala, entonces llevamos esa luz. Yo había pedido la pelota porque también había leído que era mejor estar en continuo movimiento y sobre todo en posiciones verticales para encajar bien al bebé. Entonces la cama no la toqué en la primera fase del parto y siempre estuve en movimiento, en cuadrupedia, con la pelota y fue... o sea, fue muy útil porque cuando empezaron a llegar las olas ya más fuertes, más intensas, pues con el movimiento podía yo, pues, Transitarlo mejor, ¿no? llevarlas mejor, exacto. Y, y bueno, pues seguía
la verdad que seguía perdiendo líquido porque no fue una ruptura completa de bolsa al principio y entonces a cada movimiento perdía más agua, más líquido amniótico y estaba preocupada porque la verdad que estaba ensuciando todo el suelo de agua. Y mi chico avisando ahí a las enfermeras diciéndole, oye, pero aquí la habitación está como inundada. ¿Te pusiste una compresa o no? Sí, en casa me puse muchas compresas para seguir Sí, viendo, sí, vamos, el líquido. Y sí, sí, pero una vez que me ingresaron, ya me puse su bata y bueno, tenía una compresa, pero luego me quité la ropa que tenía y no vale, llevé compresa. Y aún vale. así, si llevaba compresa, Tienes que cambiarla muy a menudo, ¿no? cada ola como que se rompía, salía un poco más, un Sí. poco más. Entonces era una cosa continua. Yo seguía perdiendo líquido, o sea, desde las 6 de la mañana y ya estamos hablando de que eran las 7 de la tarde, ¿no? Entonces era un poco así incontrolable. Pero las chicas muy majas diciéndome, no, que muy bien, porque si estaba siguiendo perdiendo líquido significa que el niño también se estaba encajando, que todo muy normal, todo muy bien, Qué bien. animándome, o sea que fenomenal por parte del personal. Y todo lo gestioné, Caraola, con tu aplicación, siempre con las respiraciones y con mi playlist. Ya estaba con los cascos, los ojos cerrados, en mi planeta parto, con la música que me ayudó muchísimo, visualizaciones, todo eso. Y no sé cuánto tiempo pasó, pero de repente como que las olas ya empezaban a ser mucho más intensas y tanto que empecé como a gritar y eran muy fuertes. Y ahí sí que fue muy útil la presencia de mi chico porque cada ola que llegaba, él ponía sus pulgares en mis lumbares y presionaba muchísimo y eso me aliviaba un montón, o sea, un montón. Tanto que cuando él tenía que ir, yo que sé, ir al baño o hacer otras cosas, pues notaba su ausencia y dijo, madre mía, o sea, necesito sus pulgares, ¿sabes? Para aliviar esa intensidad. Me acuerdo de una de las olas que llegó muy intensamente que como que que caí ya rendida a la cama, como diciendo, Señor, llévame contigo porque ya empezaba a ser muy intensas. Entonces ahí viéndome en ese estado más crítico, no sé cómo decirlo, pero más intenso, mi chico ya empezó a decirme, oye, quizá mejor aquí ya empezar a poner una epidural porque si no va a ser demasiado tarde o no sé qué. Y digo, bueno, aguanto un poquito más, pero luego mentalmente empecé como A dudar o... a ceder un poco. Sí. Ahí me hicieron un tacto y la verdad que estaba ya dilatada de 8 centímetros y todo esto en cuestión de, según mi chico, como 3, 4 horas. Y la verdad que Wow. estaba o sea, muy animada y dije, joder, todo el ejercicio que hice, tanto mental como físico, sirvió de algo, ¿no? Como muy Sí. bien. Pero luego pues ya a ese nivel como que fue más difícil para mí controlar solo con la respiración y ya empecé como, en mi mente más racional empezó haciendo cálculos diciendo, joder, me quedan 2 centímetros, luego me quedan los pujos, quizás tengo que estar así otras 5 horas y tal. Mi chico diciéndome, hablándome de la epidural, y digo, bueno, pues ahí mentalmente como que empecé a venirme un poco abajo, a ceder, ¿sabes? Esa fuerza Sí. que tenía antes empecé a perderla un poco y dije, vale, pues vale para la epidural. Y lo que pasa que ahí fue la parte más difícil de todo el parto porque el anestesista tardó muchísimo en llegar porque le habían llamado en urgencias Ah, y yo como que mentalmente había dicho, vale, ya llega socorro, sí. ¿sabes? Ya por fin puedo como respirar o estar mejor, pero no llegaba ese socorro y mientras tanto aguantaba olas pues muy intensas y y cuando llegó el anestesista, o sea, tardó como 1 hora y esa hora se me hizo eterno. Claro. Y encima diciéndome tienes que estar parada, no puedes moverte a esa intensidad. Dije, madre mía, pues no sé si lo puedo aguantar. Y no sé cómo aguanté así parada. Me pusieron la epidural y yo había pedido una walking epidural, pero el anestesista viéndome habló con mi chico y dijo, aquí la walking epidural no le va a hacer nada en esa etapa, en Tan esa fase del avanzada. parto. Me pusieron la epidural normal y entonces ahí sí que empezó la fase del parto donde pasé a la cama.
hasta entonces nunca me senté, nunca toqué la cama, siempre haciendo movimiento con la pelota, de abrir piernas, sentadillas y eso, pero desde entonces, pues sí, en la cama. Y no fue una epidural muy fuerte porque seguía teniendo las olas, seguía teniendo control de mi cuerpo, entonces me gustó mucho y pude respirar, sonreí, ya estaba más tumbada, hablé con mi chico, muy bien. Pero no sé qué pasó, que luego, bueno, me enteré luego lo que pasó, pero en aquel momento no lo sabía. De repente volvieron las olas fuertes de antes y me enteré después de que me habían aumentado la oxitocina. Y lo que pasa que con las olas tan, o sea, las mismas olas de antes, yo podía controlarla con movimiento, pero ya estaba tumbada en la cama y ahí no había manera de cómo aliviarlas. Y encima pensando, digo, madre mía, pero ¿qué epidural me han hecho? Supuestamente no debería notar nada, no debería notar poco y noto exactamente lo mismo que antes. Digo, no tiene sentido esto. Entonces mi chico salió y le pidió otra vez un shot de epidural Sí. porque, o sea, así no Algo podía fallaba, seguir. sí. Algo fallaba, exactamente. Entonces me pusieron otro shot y la verdad que ahí mejor y me hicieron un tacto y estaba completamente dilatada y me quedaban solo los pujos. Vale. Entonces la matrona me dijo, pues descansa que llegan los pujos, pero la verdad que no estaba cansada porque ya con la epidural pues ya estaba físicamente muy bien. Habías descansado un poco. Lo que pasa que con el tacto vieron que el niño estaba orientado hacia la derecha. Entonces me pusieron en una posición en la cama con la pierna derecha levantada, no, perdona, la pierna derecha abajo y la pierna izquierda levantada, yo mirando hacia la derecha para así rotar el niño. Y estuve en esa posición como media hora. Y cuando llegaron los pujos, resulta que no tenía sensibilidad en la pierna derecha, porque había estado tanto tiempo ahí tumbada en esa Ah, posición que había perdido la sensibilidad y empecé a preocuparme. Dije, ¿cómo puedo yo empujar si no notaba la pierna y encima que claro. quería ponerme de cuadrupedia, ¿no? Em, entonces la matrona, la verdad que ahí sí que estuvo bien porque me dio diferentes opciones y dice, bueno, pero empezamos con otras posiciones y luego ya vemos, ¿no? Porque al final los pujos duraron un tiempecito para cambiar diferentes posiciones. Y pues empecé de tumbada, lo que pasa que no teniendo sensibilidad abajo porque había pedido un segundo shoot, fueron pujos dirigidos y me tuvieron que explicar cómo hacerlo porque no tenía ni idea y prácticamente utilizamos la técnica de aguantar la respiración. El Aguantar la apnea. respiración y empujar abajo, pero claro, yo decía, pero ¿qué empujo si no noto nada abajo, ¿no? Y fue como, bueno, es como me dijeron, como si tuvieras que hacer una abdominal. Y yo, vale, una abdominal. Y luego me acordaba de que también era como si yo tenía que evacuar, ¿no? Ahí abajo. Entonces hacía ese tipo de esfuerzo con mi cuerpo y no sabía si estaba mejorando o no. Resulta que después de un tiempo, que no sé, imagino que hubiese sido media hora, vuelvo a tener sensibilidad en las piernas. Entonces ahí me dio Vale. pie para por fin levantarme y hacer cuadrupedia, abrir las piernas, ¿sabes cómo me lo había imaginado yo? Y estando en cuadrupedia, pues la matrona le dice a mi chico, oye, si no te da cosita, puedes asomarte aquí a ver. Y mi chico empezó a ver la cabecita y ese le dio muchos chutes porque también fue un parto Claro. largo también para él, ¿sabes? Y ahí se animó él y él luego me transmitió todos estos ánimos para decirme, venga, ya queda poco, muy bien, lo estás haciendo fenomenal, porque necesitas que te animen en esa Sí, sí, parte. sí, sí. Es súper importante. Súper, súper. Y nada, entonces empezamos, o sea, cambiamos diferentes posiciones y al final volví a tumbarme en la cama porque cuando estaba en Cadupeya como que decían que el niño no llegaba a, o sea, que estaba un poco bloqueado ahí por el hueso. Entonces decía, mejor si te tumbas de nuevo, ¿vale? Que así ya está encajado y puedes salir mejor. Y cuando la matrona dijo, bueno, yo creo que ya queda poco, voy a llamar al ginecólogo, digo, ya no me lo podía creer, porque digo, wow, ya estamos como en la recta final, ¿no? Y entró un chico súper joven, con bigotes, en plan rollo hipster, digo, no me puedo creer que este es el ginecólogo. Yo pensaba que era un chico de práctica, y digo, pero yo no necesito gente de práctica, yo necesito el ginecólogo ya. Que este chico acaba de salir de la uni. Y aparte era guapo, ¿qué? Porque Sí,
Sí, sí, pero, o sea, mis prejuicios, ¿no? Y luego súper majo, la verdad, súper majo y la verdad que lo hizo fenomenal porque respetó completamente mi plan de parto y fue muy, muy amable. O sea, lo único que hizo fue observar y esperar. Y me preguntó si quería una canción para el parto, pero la verdad que dije que no porque llevaba escuchando mi playlist desde la mañana, que estaba un poco harta ya de esas canciones. Y entonces se mantuvieron todos en silencio y también me trajeron un espejo, que era también otro de mis requisitos para así ver la evolución. Y nada, lo único que hizo fue quedarse ahí delante de mí y mirar. Y yo pensando entre mí, a ver, ¿será que o sea, que estoy tardando demasiado o no? No sabía yo cuánto iban a tardar esos pujos. Y me dijo, no, no, tú tranquila, no hay prisa, lo estás haciendo fenomenal, estamos aquí por ti cuando tú digas y tal. Entonces yo seguía empujando así, también con la ayuda de la máquina, de los monitores para saber cuándo llegaba la ola para empujar mejor, porque había perdido la sensibilidad, pero poco a poco lo estaba recuperando ya en la fase final, ¿no? Y mi chico animándome mucho, entonces yo estaba sentada ya en la cama con las dos piernas levantadas, mi chico me aguantaba a la derecha, la otra matrona a la izquierda y yo me agarraba a las manoplas ya para como empujar, ¿no? Y me animaban todos, venga, 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 que esta es la última, no sé qué, no sé cuánto. Y ya cuando el ginecólogo me dijo, esta de verdad es la última, Serena, y me dijo, si no quieres desgarro, haz como lo que te digo yo, ¿no? Bueno, antes de llegar al último empujón, la verdad que me vaciaron la vejiga porque luego me di cuenta, no había ido en baño en todo, desde que me puse de parto, ¿no? Perdona, sí, empezó todo este viaje y había bebido un montón porque tenía mucha sed, pero no había vaciado la vejiga. Entonces me pusieron un algo para vaciarme y así dieron más espacio al bebé. Y también, por ejemplo, me pusieron como una gasa húmeda, caliente, para ablandar los músculos ahí Del alrededor. perineo. Mm. Del Pirineo, exacto. Y luego, pues, el último pujo me dijo, si no quieres desgarro, pues tienes que, cuando yo te diga, empujas suavemente al principio, luego muy fuerte y luego paras cuando yo te aviso. Y yo, vamos, yo estaba muy, muy despierta, ¿no? Yo sonría con ellos, hablaba con ellos, ya con la epidural ya como que podía Interactuar más, sí. controlar mejor todo lo que estaba pasando también a mi alrededor. Y hice exactamente lo que me dijo él y además me dijo, bueno, y ahora ayúdame a acoger a tu niño. Y digo, pero ¿cómo acogerlo, sabes? Y entonces me ayudaron a incorporarme, le cogí con mis manos, me la Ah, puse aquí en el pecho y bueno, fue una cosa súper, súper bonita. Luego le menearon un poco así para que llorara, lloró mucho, abrió ya los ojos, buscando pecho, o sea, fue súper bonito. Y yo ya con el niño aquí en el pecho preguntándole, oye, pero ¿cuántos puntos me dais, no? En plan, sí, sabiendo que había pasado ahí abajo. Y me dijo, nada, un puntito, pero nada más, ha sido súper qué limpio el bien. parto. Y además la placenta salió sola, a los 5 minutos ni me enteré porque estaba ya con el niño aquí, o sea, un alumbramiento espontáneo perfecto. Mi chico cortó el cordón umbilical después de que haya terminado el latido porque habíamos pedido pues pinzamiento tardío y también habíamos pedido, si era posible, la impresión de la placenta. Ah, sí. Entonces también lo hicimos y todo, la verdad que todo fenomenal. El niño estuvo, o sea, súper bien. Yo también agradeciéndole mucho a Leo, al niño, porque Mm, diciéndole, oye, hijo mío, lo hemos hecho bien, porque sé que ha sido un trabajo de equipo. O sea, sí. yo hice mi parte, pero él también, porque al final rotó bien, encajó bien, salió bien, o sea que fenomenal, vamos, y muy ¡Guau! contentos. ¡Qué guay! Bueno, increíble, un montón de detalle que nos has contado y, bueno, una historia muy positiva, ¿no? También muestra eso que a veces, bueno, pues los planes cambian un poquitín, pero igualmente lo Sí, afrontaste como súper bien y una experiencia pues súper positiva. sí. Y eso que al final la epidural a veces cuando no la queremos en principio puede hacer más, no miedo, pero rechazo y después te puede ir muy bien también, ¿no? Y en tu caso, pues aunque tuviste algún Me problemilla en algún ayudó, sí. momento o la esperanza y tal, pero te ayudó y pudiste también descansar y disfrutarlo un poco más también.
Qué guay, Serena. Pues muchísimas gracias por contarnos tu relato. Estoy segura que ayudará a muchísimas mujeres. Muchas cosas que has dicho que seguro que irán muy bien, ¿no? Desde el tema de lo que contabas al principio de la pérdida gestacional primero, tema de diabetes, ¿no? Cosas que a veces nos vienen que no esperamos, pero que de todas formas, una vez ya lo lloras o no tienes el bajón, pero después ya Sí. lo afrontas como mejor puedes y a por todas, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias. Espero que disfrutes mucho de Leo. Gracias, sí. Y bueno, muchas gracias a ti por todos los recursos que has ofrecido, porque para mí ha sido súper útil. Y ya luego, cuando se lo empezaba a contar a mis amigas, que claro, todo el mundo ha tenido, o sea, todas a mi alrededor me han dicho, es la primera vez que alguien me dice que ha tenido un parto bonito, porque al revés, ¿no? Todos han tenido un parto como un poco traumático. Y por ejemplo, una amiga mía acaba de dar a luz y le he dicho, ya infórmate con hipnoparto, prepara tu playlist, haz movimientos, o sea, ya dándole como truquillos y le fue también muy útil, le fue muy bien. Así que... Qué guay, qué bien. Sí, y es que al final mucho de ello es ser consciente, poder tomar decisiones, ¿no? Todo esto influye muchísimo, porque si te vienen las cosas y no sabes si lo necesito, si no, puede ser como más traumático, ¿no? Y cuando lo vives desde la conciencia, haces preguntas, sientes que tienes el control, porque tú mira cuántas cosas dijiste que no, ¿no? O dijiste más tarde o pediste tiempo. Y son cosas pequeñitas, pero que suman, ¿no? Y te dan un poco más, Claro, más de tiempo. al final, claro, es tu parto, entonces Sí. pues tienes que marcar un poco tu territorio, ¿no? Y hacer, bueno, que hagan tu voluntad, ¿no? Dentro de Total. lo posible. Claro, y dentro de las circunstancias, pero sí, sí. Muy bien, pues nada, otra vez, gracias por contar tu Gracias relato, a que ti. siempre son los episodios que más gustan, creo. Así que mil gracias. Y nada, y muchísimas gracias a todas y a todos los que habéis escuchado este episodio. Y nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.